Casi paso de largo, pero algo en aquella mujer me hizo detenerme. Estaba ahí, en medio del camino, sucia, cansada, mirándome como si ya supiera lo que yo iba a decir. Todavía estaba sobre el caballo cuando me di cuenta. Aquello no era solo cansancio, tenía miedo, y no era poco. Era ese tipo de miedo, de quien está huyendo. En el momento pensé en seguir mi camino. No era asunto mío. Pero entonces ella dijo algo que hasta hoy no he podido olvidar. Aquel día de agosto, el sol ya quemaba desde temprano. Era ese calor del Bajío que no avisa. De repente te cae encima, seco, quemándote la nuca, arrancando la humedad del aire como si el mundo entero estuviera siendo asado sobre una brasa viva. El polvo subía fino en el camino, esa tierra seca y rojiza que se te pega en la garganta y te hace arder los ojos. Yo venía por el camino que corta la mitad de la hacienda, el que pasa paralelo a la milpa del lado izquierdo. Relámpago se conocía el camino de memoria. No necesitaba riendas para eso. Solo iba a su paso constante, con las herraduras golpeando suave la tierra y los flancos sudados, reluciendo bajo el sol. No estaba pensando en nada especial. Pensaba que necesitaba arreglar la cerca del potrero de abajo, que el bebedero de los bueyes tenía el flotador trabado otra vez, que tal vez el viernes fuera a San Juan a comprar alambre y tornillos nuevos. Pensamientos de hombre solo en una hacienda grande, pequeños, concretos, seguros. Entonces Relámpago levantó la cabeza. No era susto, era atención. Hizo eso que hacen los caballos nobles cuando notan algo antes que nosotros. Dejó de apoyar el casco con ligereza y pisó un poco más firme, como si estuviera tomando posición. Entorné los ojos contra el sol. Más adelante, en la curva donde el camino tuerce y la milpa empieza a verse del lado derecho, había un movimiento. No era gente caminando normal. Era un arrastre, pesado, torcido, como si alguien estuviera arrastrando su propio mundo a cuestas. Solté el aire despacio. Relámpago ya había disminuido el paso por cuenta propia, y mientras la distancia se acortaba, fui viendo mejor. Primero la carreta, vieja, madera gastada hasta volverse gris. Una rueda un poco chueca que hacía que la estructura se balanceara a cada metro con un rechinido seco. El cuero de la protección lateral ya no existía, solo unos alambres oxidados sostenían tablas que parecían cansadas de estar juntas. Después la vi a ella, una mujer, sola. El cuerpo inclinado hacia adelante en un ángulo que dolía ver, una cuerda gruesa cruzada por los hombros y amarrada al frente de la carreta. Ella era el animal de tiro, los pies descalzos, la planta visible cada vez que levantaba el talón, oscura de tierra, agrietada en los bordes. Y detrás de ella, dentro de la carreta, sus hijos, dos, sentados uno al lado del otro, demasiado quietos para ser niños. El niño parecía tener unos 8 años. La niña, unos 5, los dos mirando al frente sin expresión, con esa forma de los niños que ya aprendieron a no gastar energía en lo que no es urgente. Me acerqué más, y fue entonces cuando vi, desparramadas allí entre los bultos, los paquetes y lo que parecían ser las pertenencias de toda una vida atadas con pedazos de trapo, mazorcas de maíz, 3, 4, 5. Las reconocí al instante. Ese maíz era de mi milpa. Lo reconocí por el tamaño, por la hoja aún verde, por la forma en que había sido arrancado, no cortado, arrancado con fuerza, dejando todavía un pedazo de tallo pegado. En ese instante, la sangre me hirvió. Cualquier otro hombre allí habría gritado. Habría saltado del caballo con rabia y le habría ordenado soltar todo, tal vez algo peor. Pero yo no hice eso, porque había algo ahí que no cuadraba. Ella no estaba corriendo, no estaba mirando hacia atrás con culpa, no intentaba esconder nada, solo seguía. Un paso, después otro, como si detenerse fuera una opción que no existía en su vocabulario.
Relámpago disminuyó aún más el paso, casi solo. Bajé. Amarré las riendas en el tronco de un huizache retorcido que quedaba a la orilla del camino y fui caminando despacio. Los niños me vieron primero. El niño se puso rígido. La niña se encogió un poco, apretando lo que parecía ser un trapo doblado en su regazo. Y en los ojos de ambos no era miedo, era hambre, de esa profunda, que uno reconoce porque tiene un color específico en el ojo de la persona, un apagamiento, como si la luz se fuera consumiendo despacio de adentro hacia afuera. Ya había visto eso antes, en la sequía del 93, cuando el campo se incendió de seco y la gente llegaba a nuestra región caminando. Yo tenía 12 años y vi a un niño con esa mirada. Nunca lo olvidé. La mujer solo se dio cuenta cuando ya estaba cerca. Su cuerpo se detuvo antes de tomar una decisión. Se trabó por un segundo, con la cuerda aún en los hombros, la cabeza baja, respirando pesado. Después volteó. Creí que vería miedo, pero no, solo cansancio. Un cansancio que parecía más viejo que ella, como si hubiera existido antes de que ella naciera y simplemente hubiera encontrado un lugar donde habitar. Miré las mazorcas. Después a ella. Te llevaste esto de mis tierras, ¿verdad? Ella no lo negó. No pidió disculpas, no inventó una historia. Solo dijo, con voz de quien ya no tiene energía para mentiras: mis hijos tenían hambre. Así de simple. El niño apretó una mazorca con fuerza, como si yo fuera a quitársela. Los nudillos de sus deditos se pusieron blancos de tanto apretar. Y fue ahí donde algo dentro de mí se rompió en el lugar correcto, porque aquello seguía siendo un robo. Lo sabía, pero también sabía que no todo robo viene de la maldad, que hay gente que llega a un punto donde la única elección que resta es cometer un error o ver a tus hijos sufrir. Y en ese lugar las cuentas son diferentes. Me quedé en silencio unos segundos. Miré el camino detrás de ella. Nada. Solo polvo y sol y el monte quieto a ambos lados. Miré hacia adelante. Ninguna parte. ¿A dónde vas?, respondió sin pensarlo mucho, como quien ya ha repetido eso tantas veces que la frase salió automática. Lejos, a cualquier lugar donde no pasen hambre. Me quedé mirándola a ella, a él, a ella. Y peleé conmigo mismo de la forma en que peleamos cuando sabemos la respuesta pero nos da miedo lo que nos va a costar. No es tu problema. Así viví por años. Aprendí a construir esa pared. Aprendí a mirar el sufrimiento ajeno sin dejarlo entrar, porque una vez que entra, uno nunca vuelve a ser el mismo. Pero entonces vino el recuerdo de mi mesa, del plato solo, del silencio que ocupaba los cuartos vacíos, y por primera vez en mucho tiempo, mantenerme al margen pareció más pesado que ayudar. Tomé una decisión, de esas que no vienen de la cabeza, que suben desde un lugar más profundo, que uno ni siquiera sabe nombrar bien. Suelta esa cuerda. Me miró sin entender. Fui hasta el frente de la carreta y sujeté el varal con ambas manos. «Ahora ya no vas a tirar de esto sola». Ella no dijo nada, pero sus ojos temblaron. No de gratitud, no todavía. Era más como quien recibe un peso que le quitan de los hombros de repente y necesita un segundo para creer que es real. Y fue ahí, en medio de aquel camino vacío, con el sol del Bajío cayendo sin piedad y el polvo suspendido en el aire caliente, que todo cambió. Solo que había una cosa que yo todavía no sabía. Debajo de aquellas mazorcas de maíz, en el fondo de aquella carreta cubierta por trapos viejos y bultos amarrados, había algo escondido. Algo que no era solo hambre. Y el mismo día en que decidí ayudar a aquella mujer y a sus hijos, fue el mismo día en que me busqué un problema del que quizás no pueda salir, lo que la carreta escondía. No soy hombre de hacer preguntas antes de tiempo. Esperanza siempre decía eso de mí. Decía que yo era del tipo que prefería entender las cosas por lo que veía que por lo que oía,
que esperaba, observaba. Solo abría la boca cuando ya había juntado lo suficiente para hablar con sentido. En aquel momento estaba juntando mucha información. Sujeté el varal de la carreta y empecé a tirar despacio, sintiendo el peso. Era más de lo que parecía. La madera vieja rechinaba a cada metro. La rueda chueca golpeaba el suelo en un ritmo irregular que subía por el brazo como un aviso. Relámpago me seguía de cerca, con las riendas sueltas, como si él también hubiera decidido que aquello era responsabilidad nuestra ahora. La mujer caminaba al lado, se había quitado la cuerda de los hombros, pero seguían curvados, como si su cuerpo no hubiera recibido el recado de que el peso ya se había ido. Caminaba mirando al suelo, sus pies descalzos sorteando las piedras más grandes por instinto, con esa habilidad de quien nunca ha tenido la protección de un zapato en toda su vida. Los niños no dijeron nada. El niño me observaba con los ojos entrecerrados, desconfiado de esa manera seria en que los niños que han sufrido se vuelven desconfiados, no de mala manera, sino de forma antigua, de quien aprendió que la gentileza de un extraño a veces cobra un precio después. La niña se había acostado de lado en la carreta y cerrado los ojos. No supe decir si dormía de verdad o si fingía. 300 metros tiré así, en silencio. Solo el rechinido de la rueda, el golpeteo de las herraduras de relámpago y el viento seco pasando por el monte como una respiración perezosa. Fue cuando noté el olor. No era el maíz, no era el polvo, no era el sudor de la mujer, que era fuerte pero limpio, de ese tipo que suda por trabajo honesto. Era otro olor, dulce, pesado, con una nota agria por debajo que cualquiera que haya vivido en el campo reconoce antes, incluso de entender qué es. Olor a herida. Disminuí el paso. Miré la carreta de reojo. Los trapos en el fondo estaban doblados de una forma que parecía descuidada, pero cuando vi mejor, me di cuenta de que no era descuido, era cobertura. Habían sido colocados con cuidado, uno sobre otro, escondiendo lo que estaba debajo. Me detuve. La mujer se detuvo conmigo, sin que yo dijera nada. ¿Qué tienes ahí abajo? No respondió de inmediato. Se quedó mirándome con esa expresión que empezaba a reconocer en ella. No de mentira, sino de cálculo, de quien está sopesando cuánto puede confiar antes de abrirse. «Es mi madre», dijo al fin. Su voz salió diferente, más baja, más profunda. «Está mal». Solté el varal despacio. Fui hasta el costado de la carreta. «¿Puedo ver?» Ella dudó un segundo. Después asintió con la cabeza. Aparté los trapos con cuidado, y lo que vi allí me dejó sin aliento por un momento. Era una señora. Tendría unos 70 años, quizás más, el rostro marcado de esa forma en que el sol del campo marca, con las líneas profundas y la piel color de tierra batida. Estaba acostada de lado, con las rodillas dobladas, los cabellos blancos sueltos y enmarañados alrededor de la cara. Pero lo que me llamó la atención fue la pierna. La pierna derecha estaba vendada con trapos, varios superpuestos, y la parte de abajo de la curación tenía una mancha oscura que conocía demasiado bien. Sangre vieja. Y debajo de ella, el amarillo verdoso que no deja lugar a dudas. Infección. «¿Cuánto tiempo lleva así?», pregunté, y la voz salió más seca de lo que quería. «4 días», respondió la mujer. Se calló. Una piedra le hizo un corte profundo. Lo limpié como pude, lo amarré, pero la inflamación no cedió. 4 días. Miré el sol. Eran casi las 11 de la mañana. El calor estaba en el punto que derrite los pensamientos. ¿Está consciente? De vez en cuando. Habló temprano esta mañana. Ahora volvió a desmayarse. Me pasé la mano por la cara. Hice las cuentas rápido. La ciudad más cercana era San Juan, a unos 22 kilómetros por camino de terracería. Con esa carreta en ese estado,
tirada por una mujer al límite de sus fuerzas, serían al menos 6 horas. Con la infección en ese estado, 6 horas era demasiado tiempo. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Tardó un segundo, como si la pregunta hubiera llegado desde un ángulo inesperado. Esperanza. No sonreí. No era el momento, pero el nombre se quedó ahí. Esperanza. Esta señora necesita medicina. Necesita un doctor. Con esta carreta tal como están, no llegan a tiempo. Me miró sin parpadear. Lo sé, dijo. Por eso he caminado desde anoche. Aquello me dejó callado. Caminando desde anoche. La miré de verdad por primera vez. No como alguien que había tomado maíz de mi tierra, no como un problema que había caído en mi camino, sino como una persona. 30 y pocos años, tal vez. Flaca de un modo que no era natural. Los brazos con ese músculo largo de quien trabaja desde niña. Los ojos castaños, profundos, con un brillo terco que el cansancio no había logrado apagar del todo. Una mujer que había caminado toda la noche tirando de su madre enferma y sus 2 hijos en una carreta vieja por el monte y que aún así no se había rendido. Volteé hacia el niño. ¿Cómo te llamas? Arturo, respondió. Su voz era firme para su edad. ¿Y ella? Señalé a la niña. Gracia. Está durmiendo. Tiene hambre, dijo él directo. Cuando tiene mucha hambre se apaga así. Eso me golpeó en el medio del pecho como una piedra. No dije nada. Fui hasta Relámpago, abrí el alforje que siempre llevaba en la silla, por hábito, por años de hacienda, y saqué lo que tenía. 2 trozos de piloncillo envueltos en papel, una botellita de agua, un puñado de galletas de manteca que había guardado por la mañana sin pensarlo mucho. Se los llevé a Arturo. Me miró la comida, me miró de nuevo. Toma, dije. Él tomó, con ambas manos. Primero partió un trozo de piloncillo y lo puso en la boca de su hermana, que abrió los ojos despacio, masticó sin entender bien dónde estaba, y volvió a cerrarlos. Solo después, él comió. Esperanza me estaba mirando. No pude descifrar qué había en esa mirada. Era una mezcla de demasiadas cosas: gratitud, vergüenza, alivio, desconfianza, toda esa complicación que uno siente cuando debe aceptar ayuda de quien no tiene ninguna obligación de darla. Voy a buscar mi otro caballo, dije. Hay una yegua mansa en la hacienda. Pondremos a tu madre en una camilla improvisada, la ataremos a los 2 caballos y la llevaremos al pueblo. Es la única forma de llegar antes de que empeore más. Esperanza se quedó en silencio. Usted no me conoce, dijo al final. No. ¿Por qué está haciendo esto? Pensé en la respuesta honesta por un momento. Porque si no lo hago, la señora muere, y estos niños se quedan sin abuela. Y tú te quedas con eso cargando el resto de tu vida, sabiendo que yo te vi y seguí de largo. Pausa. Y yo ya cargo con demasiadas cosas como para sumar una más. Se quedó mirándome unos 3 segundos. Después, muy despacio, asintió. Amarré a Relámpago a la carreta para que ella no tuviera que sostenerla y salí caminando rápido por el atajo que cortaba hacia el corral. La hacienda conocía mis pasos. Cada piedra, cada sombra de árbol, cada curva del camino. Pero mientras caminaba, algo rondaba mi pensamiento. La infección en esa pierna tenía 4 días. Y cuando aparté los trapos y miré bien, había algo que Esperanza no me había contado. Una línea roja, fina, casi imperceptible, subiendo por el tobillo en dirección a la pantorrilla. Yo conocía eso. Todo hombre de campo lo conoce. Eso no era solo una infección por un corte. Eso era septicemia empezando. Y la septicemia no espera a nadie. Lo que no se dice en voz alta. Hay cosas que uno sabe y no dice, no por cobardía, por elección, porque mientras no se dice en voz alta, todavía cabe dentro del pecho sin convertirse en desesperación. Y la desesperación, en ese momento, era el único enemigo que no podía dejar entrar. Llegué al corral, a paso rápido, sin correr.
Correr levanta pánico y el pánico estorba lo que hay que hacer. La yegua Serena estaba en el potrero, una alazana de pelaje claro con una mancha blanca en la frente, mansa desde potranca, acostumbrada al peso y a la gente. Ella me vio llegar y vino despacio, como siempre hacía, con ese modo paciente que tienen los animales nobles. «Te necesito hoy», le dije en voz baja pasándole la mano por el cuello. Se quedó quieta mientras le colocaba la silla. Dentro de la casa, fui rápido. Tomé lo que sabía que necesitaría. La botella de alcohol que estaba en el gabinete del baño, vendas de gasa que Lindalva guardaba en una cajita de metal, un cuchillo limpio envuelto en un paño y 2 cobijas viejas que usaría para improvisar la camilla. También tomé dinero. Lo que tenía guardado en un sobre dentro del ropero, una reserva que nunca tocaba sin necesidad. Conté rápido sin mirar el monto. Lo doblé y lo puse en el bolsillo de la camisa. Antes de salir, me detuve un segundo en medio de la sala. Miré la foto de Lindalva que estaba sobre el aparador. Era una foto antigua, tomada en una boda de un pariente, ella con un vestido floreado, riendo con la cabeza un poco inclinada. Esa risa suya que empezaba en los ojos antes de llegar a la boca. No sé explicar lo que sentí en ese segundo. Solo sé que salí más rápido de lo que entré. Volví por el camino con Serena al trote corto, las cobijas amarradas en la grupa, todo golpeando al ritmo de sus pasos. El sol había subido aún más y el aire estaba pesado. Ese calor de desierto que no tiene sombra en el mundo que alcance para compensarlo. Generosa estaba donde la había dejado, de pie junto a la carreta, mojando un paño en el agua que había sobrado de la botella y pasándolo por la frente de su madre. El niño Arthur se había bajado y sostenía las riendas de Tamanco con seriedad, como si esa fuera una responsabilidad importante que no iba a dejar escapar. Grasa había abierto los ojos y miraba al cielo con una expresión serena que me estrujó el corazón. Los niños pequeños tienen esa forma de estar en medio del caos y aún así parecer que ven algo hermoso que los adultos ya no distinguen. «Lo conseguiste», dijo Generosa cuando me vio. No era una pregunta, era alivio. Lo conseguí. Bajé de Serena y fui directo a la carreta. «¿Cómo está?» Gemía un poco hace rato. Creo que el dolor está aumentando. Que el dolor aumentara era señal de que el cuerpo aún estaba respondiendo. Era algo. «Voy a revisar la pierna antes de moverla», dije. Generosa dudó. «Le va a doler. Lo sé, pero necesito saber a qué nos enfrentamos realmente antes de ponerla en una camilla». Ella cedió. Aparté los paños con cuidado. La señora, todavía no sabía su nombre, frunció el ceño aún sin despertar, un gemido bajo escapando entre sus labios. Trabajé despacio, deshaciendo el vendaje capa por capa. La herida estaba en la espinilla, un corte ancho de unos 5 centímetros, lo suficientemente profundo como para haber alcanzado el tejido bajo la piel. Alguien había hecho lo posible por limpiar. Imaginé que había sido Generosa, probablemente con lo que tuviera a mano, quizás mezcal, quizás solo agua. El esfuerzo estaba ahí, pero no había sido suficiente. La inflamación se había extendido. La piel alrededor del corte estaba caliente, tirante, con una coloración oscura en el centro que no era nada buena, y la línea roja que había visto antes estaba allí, más visible ahora, subiendo por el tobillo hacia la pantorrilla. Volví a cubrirla con el paño, sin decir nada sobre eso. «Voy a limpiar con alcohol y a vendar de nuevo», le dije a Generosa. Después armamos la camilla y nos vamos. Ella me observaba con esa mirada suya, la mirada que calculaba más de lo que preguntaba. «Está peor de lo que dices», dijo. No era una acusación, era una constatación. Me detuve un segundo. «¿Es serio?», dije con cautela. «Pero llegaremos a tiempo si vamos ahora». Ella asintió una vez, seco. De esa manera de la gente que prefiere una verdad pesada a una mentira ligera. Limpié la herida con alcohol.
La señora gimió más profundo esta vez, los dedos de sus manos cerrándose en la cobija, pero no despertó. Enrollé la venda firme, sin apretar demasiado. Mientras lo hacía, Generosa se quedó al lado sosteniendo la mano de su madre, sin hablar, solo sosteniendo. Miré aquella escena de reojo. La hija sosteniendo la mano de la madre en medio del campo ardiente, en una carreta vieja, lejos de todo, y aún así, con esa presencia firme, ese cuidado que no necesitaba palabras. Pensé en Lindalba de nuevo. Pensé en cómo habría actuado en lugar de Generosa. Habría sido igual, lo sabía, esa misma terquedad cariñosa de mujer que no suelta a quien ama, ni cuando el peso es demasiado grande. ¿Cómo se llama tu madre?, pregunté mientras ataba el último nudo de la venda. Benedita, respondió Generosa. La voz se le suavizó con el nombre. Todos le dicen Doña Bene. Doña Bene, repetí bajito, casi para mí mismo. Armé la camilla con las 2 cobijas y 2 ramas gruesas que corté de un palo dulce allí cerca. Rama verde, resistente, del tipo que se dobla antes de quebrarse. Amarré las puntas a las sillas de montar de los 2 caballos, una cobija sobre la otra, formando una especie de red. No era perfecto, pero era lo suficientemente seguro. Colocar a Doña Bene en la camilla fue el momento más delicado. La tomé por los hombros, Generosa por las caderas, y lo hicimos despacio, sintiendo cada gemido suyo como un aviso para ir aún más suave. Arthur se quedó sosteniendo las riendas de los 2 caballos al mismo tiempo, serio como un hombre hecho y derecho, los brazos abiertos, controlando a los 2 animales con una calma que me sorprendió. Cuando Doña Bene quedó acostada en la camilla, entre los 2 caballos, abrió los ojos por un momento. Miró al cielo. Después me miró a mí. No sé si entendió dónde estaba o qué pasaba, pero me miró por unos 2 segundos, con esos ojos oscuros, profundos, y luego los cerró de nuevo. Sentí aquello en el pecho. Vamos, dije. Generosa tomó a Grasa en brazos. Arthur subió detrás de mí en tamanco sin pedir permiso. Solo esperó a que montara y extendió los brazos. Lo subí y se acomodó frente a la silla con esa naturalidad de niño de campo que nunca tuvo miedo a un caballo. Partimos. El camino hasta Tesouras era largo y el sol no tendría piedad con nadie. Por unos 20 minutos, solo el silencio del camino, el golpe de los cascos, el chirrido leve de la camilla, el viento seco pasando. Arthur iba frente a mí, callado, las manos apoyadas en el cuello de tamanco, mirando la ruta. Fue él quien habló primero. ¿Usted vive solo en la hacienda? Vivo. ¿Siempre vivió solo? No. Pausa. Antes vivía con mi esposa y mis hijos. ¿Se fueron? Se fueron. Se quedó callado un momento. Mi padre también se fue, dijo sin drama, con esa naturalidad de niño que ya procesó un dolor y lo guardó en el lugar correcto. Pero lo nuestro fue diferente. El nuestro no quiso quedarse. No respondí. A veces el silencio es la cosa más honesta que existe. Unos minutos después volvió a hablar. ¿De verdad iba a denunciarnos por el maíz? Casi sonreí. No, dije, pero no necesitaba saberlo en ese momento. Giró levemente el rostro, como si fuera a mirarme, y luego volvió a mirar al frente. Lo sabía, dijo, y se quedó callado el resto del camino. Faltaban aún unos 14 kilómetros cuando Generosa, que venía al lado de la camilla, de repente dijo mi nombre. O mejor dicho, no sabía mi nombre, así que dijo, Señor. La forma en que lo dijo me hizo mirar de inmediato. Ella miraba hacia la camilla. Yo miré también. Doña Bene estaba temblando, no de frío. El calor era de 40 grados y llegaba a 1. Era ese temblor que viene de adentro, ese que el cuerpo da cuando algo anda mal en la sangre. Yo conocía eso y sabía lo que significaba. El tiempo que creí que teníamos acababa de reducirse a la mitad, cuando el suelo se desmorona bajo los pies.
Hay momentos en la vida en que el tiempo cambia de naturaleza. Ya no es más rápido ni más lento, se vuelve denso. Cada segundo pasa con un peso diferente, como si el aire se hubiera espesado alrededor de todo y cada movimiento costara más de lo debido. Fue así cuando vi a doña Bene temblando. Detuve los caballos con un gesto suave, sin brusquedad. Movimiento brusco en los caballos, inestabilidad en la camilla, riesgo para ella. Bajé de tamanco con cuidado. Le pedí a Arthur que sostuviera las riendas de nuevo, y fui hasta la camilla. Me arrodillé a su lado. Pasé el dorso de la mano por su frente. Demasiado caliente. Ese calor húmedo de fiebre alta que quema distinto al calor del sol. Este viene de adentro, sube por la piel como brasa enterrada. «Doña Bene», llamé bajito. No respondió. «Doña Bene». Un frémito en sus labios, sus ojos moviéndose bajo los párpados cerrados, pero no abrió. Generosa estaba del otro lado, arrodillada también, las manos posadas en los hombros de su madre, con ese cuidado de quien sabe que demasiada fuerza lastima y demasiada levedad no alcanza. «¿Desde cuándo está así?», pregunté. El temblor. Empezó ahora, pero la fiebre. Generosa cerró los ojos por un segundo, como si fuera doloroso hablar. «La fiebre ha estado subiendo desde anoche. Creí que era el calor de la caminata. Creí que cuando paráramos se le pasaría. No pasó. Hice las cuentas otra vez, más rápido y más serio. 14 kilómetros hasta Tesouras. Al ritmo actual, con la camilla y el cuidado necesario para no sacudirla demasiado, tardaríamos al menos 2 horas. 2 horas con fiebre alta y temblor de septicemia. No era suficiente. Me levanté y caminé unos pasos hacia adelante, fuera del alcance de los niños. Generosa me siguió sin que tuviera que pedírselo. Ella ya entendía ese código. Cuando un adulto se aleja es porque lo que viene no es para oídos infantiles. «Necesita decirme la verdad», dijo antes de que yo abriera la boca. Aquella mujer me desarmaba cada vez. «Su madre tiene una infección en la sangre», dije, directo pero bajo. «El temblor es señal de que el cuerpo está perdiendo la batalla. Si seguimos a este ritmo, no llegamos a tiempo». Ella absorbió aquello sin parpadear. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Hay 2 opciones». Miré el camino. Primera, subo a Tamanco, voy al galope, llego a Tesouras y traigo un auto o a alguien que venga por ustedes. Pero eso la deja a usted aquí en el camino con ella y los niños por al menos 1 hora. Segunda opción, aumentamos el paso de los caballos, sacudirá más la camilla. Le va a doler, pero llegaremos más rápido». Generosa miró hacia atrás, a la camilla donde su madre temblaba en silencio. Se quedó callada unos 10 segundos. Respeté ese silencio. Era un silencio de decisión, de esos que la persona debe tomar sola aunque tenga gente al lado. «Ella pasó toda su vida sufriendo», dijo finalmente Generosa, la voz baja y firme. «Un sufrimiento más lo aguanta. Lo que no aguanta es que lleguemos tarde». Asentí. Entonces aumentamos el paso. Volvimos. Ajusté la camilla, apretando los nudos en las amarras laterales para reducir el balanceo. Doblé la segunda cobija debajo de doña Bene, amortiguando lo que fuera posible. Puse el paño húmedo, que Generosa había guardado, en su frente, sujeto por una tira de tela amarrada con cuidado. Arthur me observaba hacer todo eso con ojos atentos. «¿Se va a poner bien?», preguntó. Lo miré. Hay niños que soportan la verdad y otros que no. Arthur era del tipo que soportaba. Lo vi desde el principio. «Estamos haciendo todo lo correcto», dije. «Eso es lo que importa ahora. No era un sí, no era un no, era lo que tenía». Asintió despacio, como si hubiera pesado aquello y lo considerara suficiente. Partimos de nuevo, ahora a un trote más abierto. Doña Bene gimió con las primeras sacudidas. Generosa caminó al lado de la camilla todo el tiempo, una de sus manos tocando levemente el brazo de su madre a cada paso.
como si el contacto fuera un hilo que la mantenía conectada al mundo. Yo iba al frente con Artur, guiando el ritmo. El sol estaba en el punto más alto, esa hora del día en que el campo parece hecho de metal. Todo brilla, todo quema, la sombra desaparece bajo los árboles como si hasta ella hubiera desistido. El camino de tierra reflejaba el calor de abajo hacia arriba, haciendo que el aire temblara frente a nosotros como agua estancada. Artur se quedó callado por un buen tramo. Entonces dijo, sin girarse, «La señorita Grasa se volvió a dormir». Miré hacia atrás. Generosa cargaba a la niña en un brazo mientras caminaba al lado de la camilla con el otro. Grasa tenía la cabeza apoyada en el hombro de su madre, los ojitos cerrados, la respiración tranquila. «¿Se duerme así de fácil?», pregunté. «Cuando tiene hambre y está cansada, sí», dijo Artur. «Mi madre dice que su cuerpo se apaga para ahorrar energía». Aquella respuesta de 8 años me dejó sin habla por un momento. «Tu madre es inteligente», dije. «Sí», acordó, simple. 1 kilómetro más. 2 más. El temblor de doña Bene había disminuido un poco, lo que en otras circunstancias sería un alivio. Pero yo sabía que el temblor que se detiene ante una fiebre alta a veces significa que el cuerpo ha dejado de luchar, no que haya mejorado. Así que no me relajé. Faltaban unos 8 kilómetros cuando sucedió. Serena tropezó. No cayó. Corrigió sola, con ese reflejo de yegua experimentada. Pero el tropiezo causó un balanceo brusco en la camilla, y doña Bene, que estaba acostada de lado, rodó ligeramente hacia uno de los bordes. Generosa reaccionó rápido. Soltó a Grasa con Artur en un gesto veloz y tomó la camilla por ambos lados, estabilizándola. Pero doña Bene se había despertado con el susto. Abrió los ojos. Miró al cielo primero, desorientada. Después miró a Generosa. Y algo en su rostro cambió. Un reconocimiento que venía de un lugar más profundo que la conciencia. Ese lugar donde guardamos los rostros que amamos. Intentó hablar. La voz salió seca, rasposa. «Aquí estoy, mamá», dijo Generosa. Y por primera vez, desde que conocí a esa mujer, la firmeza de su voz se quebró un poco. Solo un poco. Pero lo escuché. Doña Bene giró la cabeza despacio y me vio. Se quedó mirándome por un momento con esos ojos oscuros y profundos. «¿Y quién es este hombre?», preguntó a su hija. La voz era un hilo. «Es un hacendado», dijo Generosa. «Nos está ayudando». Doña Bene me miró un segundo más. Después dijo, con una claridad sorprendente para alguien en su estado, «Tienes cara de hombre que ha perdido a alguien». No respondí. Cerró los ojos de nuevo, pero aquello quedó en el aire, flotando sobre el camino ardiente como algo que no se iría fácilmente. «Tienes cara de hombre que ha perdido a alguien». Me bajé el sombrero un poco más sobre la frente y toqué a tamanco para avanzar. Faltaban 6 kilómetros. Y fue cuando lo escuché, aún lejos pero inconfundible, un sonido de motor. En el camino de tierra, justo donde la curva se cerraba y la vegetación del monte invadía ambos costados, una nube de polvo empezó a levantarse. Un vehículo venía hacia nosotros, a una velocidad demasiado alta para ese camino. Entorné los ojos. Reconocí la camioneta antes de ver el rostro del conductor. Y al reconocerla, el estómago se me revolvió, porque yo sabía quién era, y sabía que aquello no era una coincidencia. Aquello era el problema que yo aún no sabía que había causado. Se acercaba la primera tormenta. Hay hombres que uno reconoce antes de verles la cara, por la forma en que levantan el polvo, por la velocidad que no respeta el camino, por esa prisa que no es urgencia. Es dominio. Es el estilo de quien está acostumbrado a llegar a un sitio y hacer que las cosas se doblen a su voluntad. La camioneta se detuvo a unos 30 metros de nosotros, blanca, de doble cabina, con unas placas de tesoritos que yo conocía de vista.
de esas que uno ve estacionadas frente al registro civil y a la tienda de abarrotes de don Arlindo cada semana. El conductor bajó incluso antes de apagar el motor. Zaqueo Brandão. 50 y tantos años, con esa panza de hombre que come bien y trabaja poco, sombrero de ala ancha que usaba más por pose que por necesidad. Tenía 3 ranchos en la región, un par de deudas que nunca entendí cómo no lo habían hundido y una reputación que dependía mucho de quién estuviera hablando de él. Con los que trabajaban para él era exigente y a veces peor. Con los que le debían algo era todavía peor. Bajó y se quedó parado frente a la camioneta con los pulgares enganchados en el cinturón, observando nuestra extraña caravana. 2 caballos, una camilla improvisada, una mujer con un niño en brazos, un muchacho con cara de no querer moverse ni un centímetro. Me miró a mí. Don Agostinho, dijo con ese tono de quien usa el nombre de los demás como si fuera un favor. Zaqueo, respondí, seco. Desvió la mirada hacia Generosa, y cuando la desvió, lo vi. No era sorpresa, era reconocimiento. La conocía. Generosa, dijo. Su voz cambió, se volvió más baja, más controlada, de esa manera que hace que la palabra suene calmada, pero cargue con otra cosa por debajo. Sabía que no habías llegado muy lejos. Ella no respondió. Se quedó ahí, con Grasa en brazos, los ojos fijos en él. Su expresión era distinta a todo lo que le había visto hasta entonces. No era el cansancio de antes, ni la firmeza de antes. Era contención. Era el estilo de persona que ha aprendido que cualquier reacción se convierte en munición. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Zaqueo, y la pregunta era para mí, pero sus ojos seguían en ella. «Llevo a una señora enferma a Tesoritos», dije. «La señora necesita médico con urgencia. Esta señora es la madre de ella», dijo señalando con la barbilla Generosa. «¿Y ella?», hizo una pausa calculada. «Me debe dinero». El silencio que siguió tuvo un peso propio. Artur, que estaba parado sujetando las riendas de los caballos, se puso más rígido. No miró a Zaqueo, miró al suelo, con esa actitud de niño que ha aprendido a hacerse invisible cuando aparece el peligro de los adultos. «¿Cuánto?», pregunté. Zaqueo me miró con una media sonrisa que no tenía nada de simpática. «Eso es entre ella y yo, Agostinho. Ahora es entre tú y yo también», dije. «Porque ella está bajo mi cuidado en este momento, y su madre necesita atención médica que no puede esperar a esta charla. Te vas a quitar del camino». Golpeó levemente su sombrero contra el muslo, como quien sopesa su paciencia. Se fue sin avisar. Me dejó pérdidas, hizo una pausa. Trabajaba para mí, Agostinho. Se llevó lo que era mío. «Lo que era mío», dijo Generosa. Fue la primera vez que abrió la boca desde que él bajó. La voz salió baja pero firme, sin temblar, con esa cualidad de algo que fue guardado por demasiado tiempo y finalmente encontró la salida. «El salario que me debías desde hace 4 meses», continuó. «El que fui a buscar a la tienda porque no pagabas en efectivo. Ese que llamaste robo». Zaqueo entornó los ojos. «Te llevaste más de lo que te correspondía». «Me llevé lo que necesitaba para sacar a mi madre enferma y a mis hijos de ahí antes de que empeoraran». Una pausa. «Tú sabes muy bien de qué estoy hablando». Aquel fragmento de la conversación tenía un trasfondo que yo todavía no terminaba de entender, pero entendía lo suficiente. «Zaqueo», dije, y puse en mi voz ese tono que uno usa cuando no está pidiendo un favor. «Esta mujer tendrá que rendir cuentas de lo que sea necesario, en el tiempo y lugar adecuados. Pero ahora ella está con su madre entre la vida y la muerte en una camilla de cobijas en medio del monte, y no voy a permitir que este asunto retrase lo que se tiene que hacer». «¿Vas a dejarnos pasar?». Me miró durante un largo segundo. Zaqueo Brandão era muchas cosas, pero no era idiota.
Sabía lo que yo tenía en la región: tierra, trayectoria, el respeto de gente que importaba. Sabía que pelearse conmigo en el camino no terminaba ahí. Te estás metiendo en asuntos que no te incumben, Agostinho. Puede ser, dije, pero me estoy metiendo. Otro silencio. Miró a Generosa una última vez. Después miró hacia la camilla donde doña Bene estaba quieta, el paño en la frente, la respiración corta e irregular. Cualquier cosa que sintiera al mirar aquello, la guardó. «Esta conversación no ha terminado», dijo, despacio. «Hoy no», coincidí. Se quedó ahí un momento más. Luego volvió a la camioneta, dio reversa con más fuerza de la necesaria y se perdió por el camino levantando una cortina de polvo rojizo que tardó un rato en bajar. Me quedé mirando hasta que desapareció. Después me giré. Artur me miraba con esos ojos oscuros y serios. «Va a volver», dijo el niño. No era una pregunta. «Sí», asentí. No tenía sentido mentirle. «Pero hoy no necesitamos pensar en eso». Generosa había bajado la cabeza. Sus hombros estaban un poco encorvados y noté que temblaba levemente, no de miedo, creo yo, de alivio, de ese alivio que viene cuando la tensión pasa y el cuerpo decide que ahora sí puede sentir lo que estaba conteniendo. «¿Estás bien?», pregunté. Ella levantó la cabeza, asintió, pero sus ojos brillaban más que antes. «Gracias», dijo. «Solo eso». No respondí. Fui hasta la camilla a revisar a doña Bene. La fiebre continuaba. El temblor había vuelto, más débil, pero estaba ahí. Sus labios estaban secos, la respiración con ese ritmo irregular que me preocupaba. «Necesita agua», dije. «Con cuidado, para que no se ahogue». Generosa tomó la botella y se arrodilló al lado de la camilla. Yo sujeté la cabeza de doña Bene suavemente mientras Generosa le pasaba agua por los labios con el paño, despacio, dejando solo que se humedecieran. Doña Bene tragó por reflejo. «Un poco más», dije. «Un poco más». Ella no despertó, pero la respiración se volvió algo más estable después de eso. «Vamos a movernos», dije, levantándome. Faltaban 5 kilómetros. Pero mientras yo subía a Tamanco y retomábamos el camino, una cosa me martillaba el fondo del pensamiento. Zaqueo había llegado demasiado rápido. El camino por el que venía no era el principal de Tesoritos, era una brecha, un camino que quien no conocía la región no tomaba por casualidad. No estaba de paso, estaba buscando, y si estaba buscando, era porque sabía por dónde habían salido, lo que significaba que había alguien en Tesoritos que sabía que veníamos en camino. Miré el camino hacia adelante, largo, recto, sin nadie, por ahora. Cuando la tierra cierra el cerco, hay cosas que el monte enseña que ninguna escuela puede. Enseña que el silencio puede ser un aviso, que el viento que se detiene de repente no se detuvo porque sí, que el animal que tensa las orejas vio o sintió algo que el ojo humano aún no alcanza a captar. He vivido 58 años en esta tierra y aprendí a leer esas señales como otros hombres leen el periódico, no por talento, sino por necesidad, por supervivencia. Y en ese momento, todo a mi alrededor me decía que el peligro no se había ido con el polvo de la camioneta de Zaqueo. Solo había cambiado de forma. Tamanco caminaba con las orejas levantadas, girando levemente la cabeza de vez en cuando hacia un lado y otro, como si estuviera monitoreando algo que yo aún no había localizado. Serena, que era más tranquila por naturaleza, también tenía el cuello más erguido de lo normal, los ojos abiertos un grado más de lo común. Confié en ambos. Siempre he confiado más en un caballo que en muchos hombres. «Artur», dije bajito, sin girar mucho la cabeza. «¿Sí?», respondió, frente a mí en la silla. Cuando salieron del rancho de Zaqueo, ¿por qué camino vinieron?, pensó un segundo. «Por el camino de atrás. Mi mamá dijo que era para no pasar por el casco del rancho. ¿Y alguien los vio salir?». Pausa más larga esta vez. «Había un hombre en el corral».
Ditiño. Vio a mi mamá jalando la carreta, pero no dijo nada. Solo se quedó mirando. Ditiño. Conocía ese nombre de oídas. Trabajador fijo en el rancho de Zaqueo desde hacía años, del tipo que mezcla lealtad con miedo y ya no sabe distinguir una de la otra. Aquello cerraba el círculo. Zaqueo supo, por Ditiño. Tomó la brecha del ciervo, que salía más rápido al medio del camino que la vía principal, y fue a cortarles el paso antes de que llegaran a Tesoritos. Lo que me preocupaba no era lo que había pasado, era lo que estaba por venir, porque Zaqueo se había ido demasiado fácil. Un hombre con su soberbia no retrocede por respeto, retrocede para reorganizarse, para aparecer en mejores condiciones, con más peso de su lado. Y Tesoritos era su territorio, el registro civil, la tienda, el regidor al que él financiaba, el comandante de policía que almorzaba en su rancho cada primer domingo de mes. Si llegábamos a Tesoritos sin un plan claro, Generosa llegaría al centro de salud y podría salir de allí directamente hacia una situación que yo no tendría cómo controlar. Necesitaba pensar mientras avanzaba, y necesitaba avanzar rápido. Generosa, llamé, manteniendo el paso de los caballos. Se acercó un poco más, grasa aún en brazos, ahora despierta y mirando todo con esos ojos grandes de quien ve el mundo por primera vez con atención. «Dijiste que tomaste cosas de la tienda de Zaqueo», dije en voz baja, solo para que ella escuchara. «¿Tienes forma de probar que era salario que te debían?» Me miró con esa expresión calculada. «Tengo un cuaderno», dijo después de un momento. «Mi madre anotaba todo, cada día trabajado, cada cantidad acordada. Ella hacía eso desde que yo era niña. Decía que el hombre rico tiene abogado y el hombre pobre tiene papel escrito». Una pausa. «El cuaderno está en la carreta». Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. «Ese cuaderno no puede desaparecer», dije. «No lo hará», respondió, y en su voz había una certeza que yo no iba a cuestionar. 2 kilómetros más. El sol había pasado el punto más alto y comenzaba ese descenso engañoso de la tarde en el monte, cuando uno piensa que el calor va a aliviar, pero en realidad el aire se vuelve aún más pesado, como si el calor del suelo subiera para compensar lo que el sol está perdiendo. El polvo en el camino había ganado un tono más dorado, y las sombras de los árboles se habían estirado un palmo hacia cada lado. Doña Bene gimió. Detuve los caballos de inmediato. Generosa fue hasta la camilla con paso rápido, grasa bajando de su regazo, con la agilidad de quien ya aprendió a arreglársela sola, cuando la madre necesita las manos. Doña Bene tenía los ojos entreabiertos. No era el despertar confuso de antes. Era algo diferente, más presente, más agitado. Sus ojos se movían rápido. La respiración se había vuelto más corta e irregular, y estaba intentando decir algo que no salía con forma. «Mamá», llamó Generosa, arrodillándose a su lado. «Mamá, aquí estoy». Sus labios se movieron. «Huye». «Estamos yendo, mamá. Estamos yendo». «Huye», insistió, y su mano, que estaba abandonada al costado del cuerpo, se levantó unos centímetros en un gesto que parecía costarle un esfuerzo inmenso. Él no. Lo sé, mamá». Generosa tomó la mano de su madre con ambas manos. «Pero ahora estamos a salvo. Hay un hombre bueno aquí». Los ojos de doña Bene dejaron de moverse. Encontraron los míos, de la misma forma que antes. Esa mirada que atravesaba. Por unos 3 segundos se quedó mirándome, la respiración corta, la fiebre ardiendo en su piel, algo que podía sentir incluso a la distancia. Y entonces dijo, más claro de lo que esperaba: «Cuídalas». No fue un pedido, fue una entrega. Era el tipo de cosa que uno solo dice cuando ya evaluó a la persona del otro lado y tomó una decisión que viene desde el fondo. Sostuve su mirada. «Cuenta con ello», dije. Ella cerró los ojos.
Su mano se aflojó en la de Generosa, pero Generosa no la soltó. Se quedó ahí, arrodillada, sosteniendo la mano de su madre, la cabeza ligeramente inclinada en un silencio que respeto tanto como respeto a una oración. Grasa se había acercado sin que nadie lo notara y estaba parada al lado de la camilla, mirando a su abuela con una expresión que no era de una niña de 5 años, era de alguien más antiguo, habitando un cuerpo pequeño. Extendió su manita y tocó levemente el cabello blanco y enredado de doña Bene, un gesto tan suave y tan preciso que tuve que mirar hacia otro lado por un segundo. Arthur se quedó donde estaba, pero vi cómo se le movió la mandíbula cuando tragó saliva. «Vamos», dijo Generosa levantándose. Su voz estaba controlada, pero sus ojos estaban rojos en los bordes. «No podemos detenernos». Asentí. Retomamos el paso. Esta vez abrí un poco más la marcha, no tanto como para sacudir demasiado, pero sí lo suficiente para sentir que estábamos ganando terreno. Los caballos respondieron bien. Tamanco parecía entender que la urgencia era real, y Serena, atada a la camilla, ajustó el paso junto con él en esa sintonía que los buenos caballos desarrollan cuando trabajan juntos. Faltaban 3 kilómetros cuando Arthur habló. «Hay alguien parado allá adelante. Yo ya lo había visto. En la entrada de la curva que marcaba el comienzo del tramo final, antes de Tesoritos, donde el camino de tierra se encontraba con el primer tramo de grava, y las casas empezaban a aparecer dispersas a ambos lados, había una figura. No era la camioneta de saqueo, era un hombre a pie, parado en medio del camino con los brazos cruzados. Mientras la distancia se acortaba, pude verlo mejor. Era un hombre de unos 40 años, seco de cuerpo, con una camiseta desteñida y un cuchillo en la funda del cinturón que no estaba escondido. Estaba ahí como una declaración. No conocía el rostro, pero conocía el tipo, trabajador de rancho que se volvió matón por conveniencia, que no era violento por naturaleza, pero que había aprendido que la violencia era la moneda que mejor pagaba. Detuve los caballos a unos 20 metros de él. El silencio entre nosotros se hizo pesado. «Puede parar ahí, don Agostinho», dijo. Su voz era de quien memorizó lo que iba a decir, pero no ensayó lo suficiente para que sonara natural. «Don Zaqueo manda decir que la mujer se va con él a resolver las cuentas, y que los niños se quedan aquí hasta que la situación se arregle. Los niños se quedan aquí». Dejé que esa frase se asentara. Procesé lo que significaba, que él estaba proponiendo dejar a 2 niños a la orilla del camino como garantía, como si fueran objetos, como si tuvieran valor de cambio y no valor de seres humanos. Sentí un calor distinto subirme al pecho. No era rabia impulsiva, era esa rabia fría y organizada, más peligrosa porque no gasta energía en vano, esa que endereza la columna y aclara el pensamiento. «Eso no va a pasar», dije despacio y sin alzar la voz. Don Zaqueu dijo que... «Ya escuché lo que dijiste», interrumpí. «Ahora vas a escuchar lo que digo yo». Bajé de Tamanco con calma, sujeté las riendas con una mano y di 2 pasos al frente. «Hay una señora con septicemia en esta camilla. Necesita un médico ahora, no después de una charla. Ahora, o te quitas de en medio de este camino, o me explicas cómo vas a mirarte al espejo si esta mujer muere aquí porque tú estabas cumpliendo las órdenes de un hombre que le debe el salario a sus trabajadores». Me miró la camilla, me miró de nuevo. «Don Zaqueu va a... Zaqueu no está aquí», dije. «Estás tú, y tú eres quien va a tener que cargar con lo que pase». El hombre se quedó callado. Vi el momento en que hizo sus cálculos. Vi cómo sopesaba el miedo a Zaqueu contra el peso de lo que yo había puesto frente a él. No era una amenaza, no era una fanfarronada, sino la realidad simple de una anciana muriendo por una orden que él tenía el poder de desobedecer.
Descruzó los brazos, dio un paso al lado. No dijo nada más. Volví a Atamanco, monté y puse al caballo en marcha sin mirar atrás. Generosa pasó frente al hombre sin desviar la mirada. Arthur pasó con la cabeza en alto. Grasa, en brazos de su madre, miró al hombre con esos ojos grandes y serios, y luego giró la cabeza hacia el otro lado, como quien descarta lo que ya no tiene importancia. Entramos en el tramo de grava. Las primeras casas aparecieron a los lados del camino. Una cerca de alambre, un gallinero, un perro que ladró 2 veces y se rindió. El olor a humo de leña viniendo de algún lugar cercano. Tesouras. Respiré hondo, pero no me relajé, porque cuando entramos a la calle principal, vi la camioneta blanca de Zaqueu estacionada frente al único centro médico del pueblo. Y a su lado, recostado sobre el capó con ese aire de dueño del lugar que algunos hombres nunca pierden, Zaqueu Brandão, esperando, con una sonrisa que no tenía nada de simpática. Detuve a los caballos en medio de la calle. Miré a Generosa. Ella me miró a mí. En sus ojos no había miedo. Había cansancio, pesadez, esa dureza de quien llegó hasta ahí arrastrando una carreta por caminos de tierra con la suela de los pies. Pero miedo, no. Ya llegamos, dije. Ya llegamos, repitió ella. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Doña Bene, allá en la camilla, que había estado callada por kilómetros, abrió los ojos. Miró hacia el cielo de la tarde, que se había teñido de ese color naranja que el cerrado toma cuando el sol comienza a acostarse, ese color que hace parecer que el mundo entero se está quemando de una manera hermosa, y sonrió, pequeña, débil, pero era una sonrisa, como si ella supiera desde donde estaba que habían llegado, que lo peor había quedado atrás. Miré esa sonrisa y pensé en algo que Lindalva decía cuando las cosas se ponían demasiado difíciles. Agostinho, no necesitamos ganarlo todo, solo necesitamos no rendirnos antes de tiempo. Yo no me había rendido. Ahora era el momento de terminar. Bajé de Tamanco por segunda vez ese día, até las riendas en el poste más cercano y caminé hacia Zaqueu Brandão con esa calma de quien ya decidió qué hacer y solo está siguiendo el guión. El pueblo entero, al parecer, estaba mirando. Ventanas abiertas, aceras, el dependiente de la tienda de al lado, con el paño de cocina en la mano paralizado. Tesouras era demasiado pequeño para que aquello pasara desapercibido. Y yo iba a usar eso a mi favor. Zaqueu, dije, llegando lo suficientemente cerca para no tener que gritar. Hay una mujer que necesita un médico con urgencia. ¿Te vas a quitar de frente a esa puerta ahora, o le contaré a cada persona en esta calle lo que hiciste en tu finca, lo que llevó a esta familia a huir de noche con una carreta y una anciana enferma? Abrió la boca. Tú no sabes lo que... Sé lo suficiente, dije, y tengo un cuaderno con la letra de Doña Bene que sabe mucho más que yo. Aquello lo calló. Por un segundo entero se quedó mirándome sin hablar. No desvié la mirada. Él conocía mi tierra, conocía mi nombre en la región. Sabía que lo que yo dijera en esa calle sería tomado en serio por gente que importaba. Despacio, como quien hace un favor, se alejó de la puerta. Me giré hacia Generosa. «Ve», dije. Ella fue. Con Grasa en brazos y Artur al lado, entró al centro médico sin dudar, sin mirar a Zaqueu, sin devolverme la mirada. Simplemente fue, con esa determinación recta de mujer que ha pasado por demasiado como para perder tiempo en cortesías. Yo y 2 hombres del centro médico bajamos a Doña Bene de la camilla con cuidado y la llevamos adentro. Lo último que vi antes de entrar fue a Zaqueu subiéndose a la camioneta, sin decir nada, alejándose por la calle principal de Tesouras con esa estela de polvo que él siempre levantaba, como si el mundo estuviera obligado a abrirle paso por donde él pasaba. Pero esta vez... el mundo no se había abierto. Yo me había quedado en el camino, y él había sido quien tuvo que desviarse.
Lo que queda cuando pasa la tormenta. La sala de espera del Centro Médico de Tesouras tenía 4 sillas de plástico naranja, un ventilador de techo que giraba más para hacer ruido que para dar aire, y un olor a alcohol y piso limpio que se mezclaba con el calor de la tarde de una forma que pesaba en los pulmones. Me senté en la silla del rincón. Arthur se sentó a mi lado. Grasa se quedó de pie por un par de minutos, mirando todo con esa curiosidad seria suya, y luego simplemente apoyó la cabeza en mi regazo y cerró los ojos. No me moví. Dejé la mano quieta al lado del cuerpo por un momento, sin saber qué hacer con ella. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía el peso de un niño sobre mí? Hacía demasiado tiempo como para recordarlo con precisión. Debía ser de la época en que Dirceu era pequeño y se quedaba dormido en el sofá después de la cena, y yo lo cargaba hasta su cuarto sin despertarlo. Ese recuerdo vino suavemente, sin doler de la forma habitual. Despacio, coloqué la mano con cuidado sobre la espalda de Grasa, solo para que sintiera que había alguien ahí. Ella no despertó. Su respiración se hizo más profunda aún. Arthur estaba mirando hacia el pasillo donde su madre había entrado con los enfermeros y la abuela. Miraba con esa expresión fija de los niños que han convertido su propia atención en control, como si, mientras él siguiera mirando, las cosas malas no pudieran suceder sin que él se enterara al instante. «Ella va a estar bien», dije. No era una promesa. Era en lo que creía con lo que sabía. No respondió de inmediato. Luego dijo, sin quitar los ojos del pasillo: «Mi abuela siempre decía que uno no muere mientras haya alguien rezando por uno. Tu abuela es sabia». «Lo es», coincidió. «Ella rezó por mí cuando tuve neumonía. Se quedó toda la noche despierta». Pausa. «Creo que es mi turno». Lo miré. Este niño de 8 años con ojos de hombre hecho y derecho y un corazón todavía intacto bajo todo aquello. «Entonces reza», dije. Cerró los ojos por unos segundos. Sus labios se movieron levemente, sin sonido. Después los abrió de nuevo y se quedó mirando al pasillo otra vez, con una expresión distinta, más quieta, más asentada, como si el acto de rezar hubiera hecho que algo encajara en su lugar dentro de él. El tiempo pasó con esa lentitud específica de las salas de espera, el ventilador girando, una puerta golpeando a lo lejos al fondo, la voz distante de alguien dando instrucciones, el sonido de la calle entrando por la ventana con rejas, un perro, un niño llamando a alguien, el motor de una moto pasando. Tesouras viviendo su tarde común mientras la nuestra no tenía nada de común. Unos 40 minutos después, Generosa salió por el pasillo. Me levanté despacio, con cuidado de no despertar a Grasa, que se había girado de lado en mi regazo, con la mejilla aplastada contra mi muslo y la boca levemente abierta. Arthur se levantó rápido, los ojos en su madre, buscando la respuesta antes de formular la pregunta. Generosa llegó hasta nosotros. Tenía los ojos rojos, pero no había rastro de llanto en su rostro. Era el enrojecimiento de quien lloró allá adentro, en el baño o en el pasillo, y luego se lavó la cara y volvió. «Se está estabilizando», dijo. La voz salió con un pequeño esfuerzo, al estilo de quien contiene la emoción no por vergüenza, sino por la necesidad de mantenerse en pie. «El médico dijo que llegamos a tiempo, que si hubiéramos tardado 2 o 3 horas más». No terminó la frase. No hacía falta. Arthur fue hasta ella y abrazó la cintura de su madre sin decir nada. Generosa bajó la cabeza y apoyó la barbilla en la coronilla de su hijo, cerrando los ojos por un segundo. Miré hacia otro lado. Ese momento era de ellos. Grasa había despertado con el movimiento y estaba sentada en la silla mirándome con esa expresión soñolienta y seria al mismo tiempo. «Tu abuelita va a estar bien», le dije en voz baja. Me miró por un segundo, luego extendió los brazos. Me quedé quieto por un momento, sin entender,
insistió. Los bracitos abiertos, la expresión paciente de un niño que no entiende por qué los adultos tardan tanto en comprender cosas simples. La cargué en brazos. Apoyó la cabeza en mi hombro. Enredó los bracitos en mi cuello de esa forma floja y confiada que tienen los niños, y se quedó quieta. Me quedé parado en medio de esa sala de espera con aquella niña en brazos y algo rompiéndose y reparándose al mismo tiempo dentro de mi pecho, de una manera que no sabía nombrar y no iba a intentar hacerlo. Generosa, cuando se separó de Arthur, me miró. Vio a Grasa y su rostro hizo aquel gesto, ese ablandamiento que ocurre cuando vemos algo que esperábamos nunca ver y de repente lo estamos viendo y es más de lo que podíamos soportar. Ella nunca hace eso con desconocidos, dijo Generosa, la voz sonando pequeña. A veces los niños ven mejor que los adultos, dije. Generosa se quedó mirándome por un momento. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Nunca te pregunté. Agostinho, dije. Agostinho Pereira Luz. Repitió el nombre bajito, como quien está guardando un tesoro. Yo me llamo Generosa das Dores Campos, dijo. Y toda la vida pensé que ese nombre era demasiado pesado, que era nombre de quien solo sabe cargar con cosas. Esperé. Hoy pienso diferente, dijo. No pregunté qué quería decir, lo entendí. El médico salió a hablar conmigo unos 20 minutos después. Era un hombre joven, de unos 30 años, con ese aire de quien se formó en la ciudad y aprendió a trabajar en el interior, con una mezcla de adaptación y resistencia. Me miró con la evaluación rápida de quien está acostumbrado a identificar quién manda en cada situación. ¿Es usted familiar?, preguntó. No, dije. Soy vecino. Aceptó aquello sin cuestionar. La señora tiene una septicemia en etapa inicial, dijo. Administramos antibiótico intravenoso. La fiebre bajará en las próximas horas. La pierna necesitará curaciones diarias por al menos 10 días y ella tiene que hacer reposo. Me miró. Usted sabe que llegaron al límite. Lo sé. 2 horas más y no lo garantizaba. Lo sé, repetí. Asintió, con esa seriedad de médico que quiere asegurarse de que la gravedad ha sido comprendida. Se quedará internada esta noche. Quizás mañana también, dependiendo de cómo responda al antibiótico. Una pausa. ¿Tiene dónde quedarse la familia? Miré a Generosa, que estaba sentada con sus 2 hijos, con Grasa dormida de nuevo, esta vez en la silla de al lado con la cabeza en el regazo de Arthur. Resolveré eso, dije. El médico volvió al pasillo, fui hasta Generosa y me senté en la silla de enfrente, inclinándome levemente hacia ella. Tu madre se quedará aquí esta noche. El médico necesita vigilarla. Asintió. Ustedes necesitan un lugar para dormir. Me miró con esa mirada, la de la mujer que sabe lo que hay detrás de una oferta y necesita calcular el precio antes de aceptarla. No tiene precio, dije, antes de que ella preguntara. Hay una habitación en mi casa que no se usa desde que mi hija se fue. Hay comida, hay agua, y hay distancia de Saqueu Brandão, que es lo que importa ahora. Se quedó en silencio. ¿Por qué sigues haciendo esto?, preguntó. Ya no era desconfianza, era genuino. Era la pregunta de quien necesita entender. Pensé en la respuesta honesta. Porque mi casa está vacía desde hace 4 años, dije despacio. Y cuando hay demasiado vacío, uno olvida para qué sirve lo que tiene. Se quedó mirándome. Entonces dijo más bajo, Don Agostinho, no tengo forma de pagar lo que hizo hoy. No estoy cobrando, pero necesito que sepa que sé lo grande que es esto. Aquello quedó flotando en el aire entre nosotros por un momento. Sé que lo sabes, dije, y fue suficiente. Resolví lo que necesitaba resolver esa tarde. Fui a la tienda de don Arlindo, que no era hombre de Saqueu, era hombre de sí mismo, lo cual es distinto, y compré lo que figuraba en la lista que Generosa me dio: arroz, frijoles, harina de maíz, azúcar, aceite, jabón, una lata de sardinas, un paquete de galletas.
Compré también un par de sandalias que parecían del tamaño de sus pies, calculando de memoria, y 2 pares de tenis infantiles de los que pedí a don Arlindo que me indicara la talla. Me equivoqué con la talla de Arthur, demasiado grandes. Le atiné a la de grasa. Después fui a la comisaría. No por ilusión. Sabía que los jefes de policía en los pueblos pequeños tienen sus lealtades y sospechaba cuáles eran las de tesouras. Pero fui porque la ausencia es interpretada como debilidad, y yo no iba a dejar que interpretaran eso. Me senté frente al comisario Marcos Falcón, un hombre de 40 y tantos años, con el bigote recortado y la expresión de quien ha visto mucho y elige sorprenderse por poco. Conté lo que había sucedido en el camino. La camilla, la septicemia, el hombre con el cuchillo bloqueando el paso, Zaqueu en la puerta del centro médico. Me escuchó con atención profesional. Don Zaqueu tiene una denuncia registrada por robo contra esta mujer, dijo cuando terminé. Y ella tiene 4 meses de salario impago registrados en un cuaderno con la letra de doña Benedita Campos, dije, quien es analfabeta funcional y aún así se empeñaba en escribir cada día trabajado. Pausa. Ese cuaderno está guardado en un lugar seguro. Falcón me miró. ¿Guardado dónde? Conmigo, dije. Tamborileó los dedos sobre la mesa. Don Agostinho, usted se está metiendo en una situación que alguien necesitaba enfrentar, dije. Y como parece que no había voluntarios, me ofrezco yo. Se quedó en silencio por un momento. Voy a hablar con don Zaqueu, dijo finalmente. Veré si la situación puede llegar a un acuerdo. Un acuerdo justo, dije, levantándome. No un acuerdo de quien tiene más poder en la sala. No respondió. Pero la forma en que desvió la mirada me dijo que el mensaje había llegado. Volví al centro médico cuando el sol ya estaba casi acostado en el horizonte. Aquella noche, por primera vez en 4 años, la cocina de mi casa olió a comida de verdad. Generosa había insistido en cocinar a pesar de que yo le decía que necesitaba descansar. Me había mirado con esa expresión ante la cual ya sabía que no valía la pena discutir, así que salí de la cocina sin decir más. Doña Bene estaba recostada en la habitación del fondo, el cuarto del Dirceu, que yo había acondicionado con un colchón nuevo que compré en San Miguel de Allende antes de salir, con la pierna elevada sobre una almohada doblada y un té de hierbas que ella misma pidió que Generosa fuera a buscar al patio de una vecina antes de salir del pueblo. Ya estaba dando órdenes. Eso era buena señal. Grasa había descubierto al viejo gato de la hacienda, Pingo, un gato atigrado de 8 años que tenía desde pequeño y que normalmente no congeniaba con extraños. Y, de una forma que no sabría explicar, Pingo estaba tendido en su regazo, ronroneando como si fueran amigos de toda la vida. Grasa estaba sentada en el umbral de la puerta principal, con las manos hundidas en el pelaje del gato y una expresión de satisfacción plena. Arthur estaba en el patio. Lo vi por la ventana de la sala. Había encontrado mi azadón apoyado en la pared y examinaba el mango con esa seriedad de quien evalúa una herramienta antes de decidir si está a la altura. Salí, me escuchó llegar y levantó la mirada. «El mango está un poco flojo», dijo. «Ya lo sé. Hace tiempo que necesito cambiarlo». «Yo sé cómo hacerlo», dijo. «Mi abuelo me enseñó. Hay que dejarlo en remojo, ponerle grasa». «Mañana me enseñas», le dije. Él miró el azadón y luego a mí. «Trato hecho». Nos quedamos un momento en el patio, ambos mirando hacia el campo que se oscurecía, con las cigarras cantando con esa intensidad de inicio de noche que llena el aire de lado a lado. «Don Agustín», dijo. Gracias. Solo eso. Con esa forma que tienen los niños de agradecer, sin rodeos, sin adornos, solo la palabra y el peso exacto que tiene». Puse mi mano sobre su hombro por un segundo. No hizo falta decir nada más. La cena fue frijoles con arroz,
cecina frita y tortillas de maíz. Lo mismo que yo comía solo desde hacía años, pero sentado con 4 personas alrededor de la mesa, Generosa a mi lado, Arthur frente a mí, Grasa en la silla que traje de la habitación para completar el grupo, y doña Bene, que insistió en sentarse a la mesa, incluso con la pierna vendada, diciendo que comer en la cama es para los que no tienen cura. Aquella comida sencilla sabía diferente. No era el sazón, era el ruido, la cuchara chocando contra el plato. Grasa derramando un poco de frijol y limpiándolo con la mano antes de que su madre lo notara. Arthur pidiendo más carne. Doña Bene comentando que la cecina estaba buena, pero que ella conocía una forma de freírla para que quedara mejor, y Generosa respondiendo que su madre decía eso de todo lo que cocinaba, y doña Bene contestando que era porque era la verdad. Me quedé callado, comiendo despacio, escuchando. Había un sonido en esa casa que no escuchaba hace tiempo. El sonido de un hogar habitado. Generosa me miró de reojo en algún momento, como si hubiera notado mi silencio, y vi en sus ojos la pregunta, ¿estás bien? Asentí con la cabeza. Ella volvió a la conversación con su madre. Después de la cena, me senté en el porche. El cielo del campo por la noche es algo que no tiene igual. Sin pueblos cerca que apaguen el firmamento con luz artificial, las estrellas permanecen todas en su lugar, con la Vía Láctea cruzando el cielo de lado a lado como una mancha de luz fría y antigua. Miraba eso cada noche desde que Lindalba se fue, y cada noche era lo mismo, hermoso de una forma que duele cuando estás solo. Esa noche, Grasa vino a sentarse a mi lado, sin pedirlo. Solo llegó con Pingo en brazos y se instaló en la silla pequeña que yo tenía al lado de la mía, la que era de Patricia cuando era niña. Nos quedamos ambos mirando el cielo. «Son muchas», dijo, refiriéndose a las estrellas. «Lo son». «¿Cuántas?» «Más de las que podemos contar». Lo pensó por un momento. «Mi abuelita dijo que cuando nos vamos, nos convertimos en estrella». La miré. «Tu abuelita todavía está aquí», dije. «Lo sé», se rascó la oreja de Pingo. «Pero habló de cuando llegue el momento. Dice que será la estrella que esté más cerca de la mía cuando la extrañe». Miré al cielo de nuevo. Busqué sin querer la estrella que había aparecido primero esa tarde, la que abría el camino antes que las otras. Estaba ahí. Siempre estaba. «¿Sabes qué creo?», le dije a Grasa. «¿Qué?» «Creo que a quienes amamos no se van a una estrella cuando se marchan. Se quedan más cerca todavía. Se quedan en la forma en que actuamos cuando nadie nos mira». Hice una pausa. «Se quedan en el olor de la cocina, en la forma en que barremos el patio, en lo que hacemos cuando encontramos a alguien necesitado en el camino». Grasa se quedó callada, procesando aquello con esa seriedad de niña vieja. «¿Entonces su esposa le ayudó a ayudarnos?», preguntó. Me quedé sin palabras por un segundo. Miré al cielo. Pensé en Lindalba, en su vestido floreado en la foto, en la risa que empezaba en sus ojos, en lo que ella habría hecho en mi lugar, sin dudar, sin calcular, sin necesitar 4 años de soledad para recordar que cuidar es lo que le da sentido a la tierra que tenemos. «Creo que sí», dije. Grasa asintió, como si aquello tuviera todo el sentido del mundo, porque lo tenía. Más tarde, cuando la casa finalmente quedó en silencio y Arthur y Grasa dormían en el cuarto que preparé con 2 colchonetas en el suelo, Arthur insistió en que estaba bien, con esa forma suya de no aceptar condescendencias. Generosa vino al porche. Se quedó parada en la puerta un momento. Volteé la cabeza. «¿No puedes dormir?», pregunté. «Aún no». Vino a sentarse en la silla de Grasa que estaba vacía. «La cabeza no se desconecta fácil cuando has pasado por tanto en un solo día». «Lo sé». Nos quedamos en silencio un momento. El campo cantaba con las cigarras.
Un sapo croó cerca del bebedero. El viento pasó despacio, ese viento nocturno que llega fresco tras un día de 40 grados, como si la tierra estuviera soltando el aire que guardó durante el calor. La situación de saqueo no ha terminado, dijo. No era preocupación, era constatación. Necesitaba decirlo en voz alta para mantener la claridad. No ha terminado, concedí, pero está diferente a como estaba esta mañana. Por el cuaderno, y por lo que me contaste sobre Arthur, hice una pausa. Eso no se queda solo entre tú y él. Se contará a quien necesite escucharlo. Se quedó callada. Usted no tiene la obligación de involucrarse en esto, dijo. Ya estoy involucrado, respondí. Desde que tomé las riendas de esa carreta, me involucré. No hay vuelta atrás. Me miró. ¿No se arrepiente? Pensé en la pregunta con honestidad. Pensé en el día entero. El camino, la camilla, Zaqueo, el hombre del cuchillo, el dispensario, la comisaría, la mesa de cena llena, Grasa y las estrellas. Pensé en 4 años de porche vacío. No, dije. Al contrario. Ella respiró profundo. Miró al cielo. Y entonces dijo algo que no esperaba. Mi madre tiene el hábito de ponerles nombre a las cosas que importan. Hizo una pausa. Querrá ponerle un nombre al día de hoy. Ya me imagino cuál será. ¿Cuál? Lo llamará el día que encontramos al ranchero del maíz. Lo dijo con un tono de humor, ese humor suave que surge cuando la tensión ha pasado y queda espacio para respirar. Porque así fue como empezó. La miré. Y por primera vez en 4 años, sonreí de verdad. No la media sonrisa de cortesía, no la sonrisa de quien finge que está bien, la sonrisa que nace desde el fondo y sube, esa que Lindalba decía que era la única que valía la pena. Podría ser peor, dije. Ella sonrió también. Pequeño, cuidadoso, pero real. Nos quedamos allí un rato más mirando el campo oscuro y lleno de estrellas, cada uno en su silencio que ya no era del tipo pesado. Era el tipo de silencio de 2 personas que han hablado suficiente por un día, y lo que queda puede esperar al mañana. Y el mañana iba a existir. Lo sabía ahora de una forma que había olvidado por un tiempo. El mañana iba a existir, y yo iba a estar en él. A la mañana siguiente, desperté a las 5 como siempre. Hice café como siempre. Pero cuando iba a sentarme solo a la mesa como hacía cada día, había una taza que yo no había puesto allí. La miré. Arthur estaba en la puerta de la cocina, con el cabello despeinado y los ojos entornados de quien acaba de despertar, pero de pie, con esa postura recta y decidida que tenía incluso durmiendo poco. Mi madre me enseñó que en casa ajena uno se levanta temprano y ayuda, dijo con la voz ronca por el sueño. Puedo ayudar en lo que necesite. Lo miré, a la taza que él había puesto, a esa cocina que olía a café recién hecho, a madera vieja y ahora a gente. Puedes, dije. Hay café caliente. Después iremos a ver el ganado. Entró, se sentó y tomó la taza con las 2 manos como hacen los mayores. Y tomamos café juntos en el silencio de esa mañana de campo, mientras el sol subía despacio tras los árboles retorcidos y el mundo empezaba un día más, que era igual a los otros en todo, excepto en que no lo era. Nunca más lo sería. Dicen que el campo no perdona a quien no lo respeta. Pero dicen también los mayores, los que conocen esta tierra de verdad, los que caminaron en ella descalzos antes de aprender a andar de otra manera, que el campo guarda lo que se planta con intención, que la tierra aquí tiene memoria, que siente la diferencia entre quien vino a explotar y quien vino a quedarse. Nunca supe si creía en eso de verdad, hasta ese año. 3 meses después de aquel día en el camino, la hacienda era diferente. No de forma drástica, no de ese modo que transforma todo de golpe y deja el lugar sin alma.
Era diferente de forma orgánica, de ese modo en que las cosas cambian cuando la gente correcta aparece en el lugar correcto y empieza a trabajar unida, sin necesidad de contrato firmado para saber lo que cada uno debe hacer. La hectárea que quedaba en barbecho desde hacía 2 años había sido rozada, abonada y sembrada. Generosa sabía de siembra más de lo que yo le había dado crédito. Tenía un conocimiento de la tierra que venía de adentro, ese que solo se tiene cuando se creció con las manos en el suelo desde niña. Sabía cuándo la tierra estaba lista y cuándo no, qué parte de ese pedazo necesitaba más sombra y cuál más sol. Hablaba con la tierra de una forma que me recordaba a cómo yo hablaba con Tamanco, no con palabras, sino con un lenguaje de atención y respeto que el otro lado entendía. Doña Bene se había recuperado a una velocidad que el médico de San Miguel llamó notable. Yo la llamé terquedad. Ella la llamó obligación. Tengo nietos que criar y tierra que trabajar, me dijo 2 semanas después del alta, cuando sugerí que descansara un día más antes de ir al campo. Descansaré cuando me muera, Agustín, y todavía no es hora. No lo era. Había vuelto a usar el cuaderno, solo que ahora no era para registrar días de trabajo debidos a ningún patrón. Era para registrar la hacienda misma, cada planta, cada cosecha, cada nacimiento de animal, cada reparación realizada. La vi sentada en el porche una tarde, con el cuaderno en el regazo y el bolígrafo en mano, escribiendo despacio con esa letra torcida y honesta, y me quedé parado en la puerta sin querer interrumpir. Sintió mi presencia del mismo modo que siempre la sentía. ¿Me está mirando otra vez?, dijo sin levantar la cabeza. Sí. Hombre que se queda mirando en vez de preguntar es hombre con algo en la cabeza. Pienso que debió ser maestra, dije. Ella soltó un bufido. Maestra no, pero mi madre decía que debió ser jueza. Hizo una pausa mientras terminaba una línea. Decía que tenía el don de ver lo que la gente escondía. Lo tiene, dije. Finalmente me miró con esa mirada que atravesaba todo. Usted está mejorando, dijo. No de la enfermedad, de otra cosa. No tuve que preguntar a qué se refería. La situación con Zaqueo Brandão se resolvió de una forma que no fue rápida, pero fue justa. El cuaderno de Doña Bene, en manos de un abogado que traje de un pueblo cercano, hombre de confianza, hijo de un viejo amigo, fue suficiente para construir el caso. 4 meses de salario retenido, documentado día a día, con los montos acordados escritos en la letra torcida e innegable de Doña Bene. Más el testimonio de Generosa. Más el testimonio de otras 2 mujeres que trabajaron en la propiedad de Zaqueo en años anteriores y que cuando supieron que alguien finalmente se había alzado, vinieron a sumar su voz. Zaqueo intentó el acuerdo 2 veces. Le aconsejé a Generosa que rechazara ambas. A la tercera, el acuerdo llegó con una cifra justa, porque el abogado dejó claro que el siguiente paso sería más público y más costoso. Zaqueo pagó lo que debía, sumado a un valor que el abogado llamó compensación por daños, y que yo llamé el precio de la soberbia. Generosa recibió el dinero una tarde de octubre. Se quedó mirando el sobre un momento, allí en la mesa de la cocina, con el sol de la tarde entrando por la ventana y Pingo durmiendo en un rincón como si nada fuera urgente en el mundo. «Es suficiente para empezar», dijo. «Lo es», coincidí. Me miró. «Ya no necesito quedarme por obligación», dijo. No era una amenaza. Era la mujer que había aprendido a conocer, directa, honesta, incapaz de dejar algo importante en el aire. «Nunca fue por obligación», dije de la misma forma. Se quedó mirándome un momento. «Lo sé», dijo. «Por eso me quedo por elección». Eso quedó en el aire entre nosotros de la forma correcta. No era una declaración romántica. No era una promesa de algo que ninguno de los dos podía garantizar. Era solo la verdad simple de 2 adultos que habían pasado por demasiado juntos
como para fingir que no era nada, y que habían descubierto que la vida era menos pesada cuando se compartía con quien respeta el peso de cada uno. Era suficiente. Era más de lo que esperaba encontrar. Arthur aprendió a manejar el mango del azadón al segundo día. Al tercero ya estaba en el pastizal conmigo temprano en la mañana, ayudando a revisar la cerca. A finales del primer mes, yo tenía un ayudante de campo que costaba una rebanada de pan dulce por trabajo realizado, exigencia suya, no mía, y que tenía más sentido de la responsabilidad que la mitad de los adultos que he contratado. Aprendió a ordeñar a la vaca morena con una paciencia que sorprendió incluso a la vaca, que siempre desconfiaba de los extraños. Aprendió a identificar las plantas del monte por la forma de la hoja. Yo le enseñaba lo que sabía y doña Bene completaba lo que yo no sabía, que era mucho más. Aprendió el nombre de cada animal de la hacienda y a cada uno lo llamó por su nombre desde el primer día, porque decía que el animal que tiene nombre responde de otra manera. Yo no me opuse, porque tenía razón. Una tarde de noviembre estábamos arreglando el bebedero del potrero de abajo, ese tornillo que necesitaba cambiar desde antes de que todo esto empezara, y él se quedó callado un rato mientras trabajaba, ese silencio suyo, que yo ya sabía que ocultaba algo. «Habla de una vez», le dije. Él esbozó una sonrisa de lado, una sonrisa rápida que era idéntica a la de su madre. «Estaba pensando que quiero estudiar», dijo. «Mi mamá siempre dice que los estudios son lo único que nadie nos puede quitar. Tu mamá dice una gran verdad. La escuela de San Isidro tiene vacantes. Mi mamá fue a ver». Apretó el tornillo con cuidado. «Pero no quiero dejar la hacienda». Me miró. «¿Se puede hacer las dos cosas?» Lo pensé un momento. Pensé en Wanderson, en Dirceu, en Patricia, los tres que crié intentando equilibrar la escuela y el trabajo en el campo, con resultados distintos según el hijo. «Se puede», dije. «Es más cansado, pero se puede». «Entonces quiero hacer las dos», dijo simplemente. Trato hecho. Volvió al tornillo. Después, sin mirarme. «Don Agustín». ¿Puedo llamarlo de otra forma? «No, don Agustín». Me detuve. Lo miré. Ese niño de 8 años con ojos de hombre hecho y derecho y el corazón todavía entero. «¿Cómo quieres llamarme?», pregunté con cuidado. Pensó un segundo. «Tío», dijo. «Si no le molesta». Una pausa. «No tiene que ser de verdad, solo para tener un nombre que me siente mejor». Me quedé en silencio un momento. Algo se removió en mi pecho. No dolió. Fue distinto. Fue de esas cosas que abren espacio en lugar de cerrarlo. «Está bien», dije. Él asintió, serio, como si acabáramos de firmar un documento importante, porque en realidad lo habíamos hecho. Gracia fue la última sorpresa. No de mala manera, sino de esa forma que una no espera, pero que, cuando llega, parece que siempre estuvo planeada por alguien con más visión que nosotros. Ella tenía esa cualidad de los niños que observan más de lo que hablan, que guardan más de lo que muestran, que entienden el entorno con una precisión que los adultos pierden cuando se vuelven demasiado viejos en sus propias costumbres. Y ella había decidido adoptarme, sin ceremonia, sin declaraciones, sin pedir permiso a mí ni a su madre. Simplemente decidió que yo era parte de su familia y trataba ese hecho como algo establecido. Me despertaba golpeando la puerta de mi cuarto a las 6:30 cada mañana con alguna pregunta urgente que, invariablemente, podía haber esperado. Aparecía a mi lado cuando yo estaba en el porche, como si fuera su lugar natural. Me enseñaba cosas, hojas, piedras, plumas de pájaro, cualquier cosa que encontrara en el patio, con esa colección aleatoria y sagrada de los niños pequeños que hallan tesoros en todos lados. Y una tarde de diciembre llegó corriendo por el porche con algo en la mano cerrada, con ese rostro serio que yo ya sabía que significaba una novedad importante. «Tío Agustín», dijo. La miré.
El corazón hizo algo extraño cuando dijo eso. No era lo mismo que me había pedido Arturo. Era más espontáneo, más ligero, de esa forma en que los niños pequeños hacen las cosas sin saber la dimensión de lo que están haciendo. ¿Qué pasa?, pregunté, manteniendo mi voz normal. Ella abrió la mano. Era una piedra, pequeña, redonda, color tierra rojiza, con una veta blanca que la atravesaba por el medio. La encontré en el camino al potrero, dijo. Es bonita. Lo es, asentí. Es para usted, dijo, entregándomela con esa seriedad total de quien da un regalo que le costó atención y elección, que es el tipo de regalo más caro de todos. Tomé la piedra, pequeña en la palma de mi mano, caliente por el sol. Gracias, dije. Ella asintió, satisfecha con la transacción, y se fue corriendo detrás de Pingo, que había pasado por el fondo del patio. Me quedé mirando la piedra, aquella piedra del monte que no valía nada y valía todo. La guardé en el bolsillo de la camisa, y ahí se quedó. El último día de aquel año hice algo que no hacía desde que Lindalba se fue. Fui hasta su tumba. El cementerio quedaba a 6 kilómetros de la hacienda, en un pueblo pequeño que tenía un nombre bonito y caminos en mal estado. Fui en Tamanco, como siempre, en la tarde que se enfriaba despacio con esa brisa de fin de año que el monte envía como si fuera un regalo. Me quedé parado frente a la lápida sencilla por un tiempo. No recé en voz alta. Nunca fui hombre de rezar en voz alta. Pero hablé de la manera en que uno habla con quien se fue, pero no del todo. Conté lo que había pasado. Conté sobre el camino, sobre la carreta, sobre el maíz que ya no era lo importante desde el segundo en que vi los ojos de aquellos niños. Conté sobre Generosa, la cuerda en sus hombros, y la forma en que no corría ni se escondía, solo seguía adelante. Conté sobre Doña Bene, su cuaderno y esa mirada que parecía atravesar las cosas. Conté sobre Arturo, el mango del asadón y la forma en que bebía café como los viejos. Conté sobre Gracia y la piedra en el bolsillo. Conté sobre la mesa del comedor, sobre el ruido de una casa habitada, sobre despertar a las 5 con olor a café que yo no preparé. Me quedé en silencio un momento después de todo eso. El viento pasó, y dije, por fin, lo que había venido a decir. Tenías razón, Lindalba. Todavía tenía cosas por hacer aquí. Solo necesité un empujón, de esos que tú siempre supiste que yo necesitaba. El viento pasó de nuevo. Puse la mano sobre la piedra fría por un segundo. Gracias, dije, y me fui. Cuando regresé a la hacienda, el sol casi se ocultaba, esa hora de nuevo. El naranja volviéndose púrpura, los árboles recortados contra el cielo, los pájaros cambiando de turno en el silencio entre sus cantos. El porche tenía la luz encendida. Generosa estaba sentada allí con Doña Bene, ambas con sus tazas en la mano, conversando en ese tono bajo de madre e hija que no necesita volumen porque ya conocen el camino de memoria. Gracia estaba en el suelo con Pingo. Arturo apareció en la puerta cuando oyó a Tamanco llegar. Bajó los 2 escalones del porche y vino a tomar las riendas. Había asumido eso como su función sin que nadie se lo pidiera. «Buenas tardes, tío», dijo, sosteniendo a Tamanco con firmeza. «Buenas tardes», dije, bajando. Generosa me miró desde el alto del porche. No preguntó dónde había estado. Ella sabía, de la forma en que ella sabía las cosas, por observación y respeto, sin necesidad de preguntar lo que todavía no era de su incumbencia. Solo dijo, «Hay café caliente». «Ya voy», dije. Cuidé de Tamanco primero, siempre Tamanco primero, desde siempre, porque es lo que se le debe a quien nos llevó por el mundo. Y después subí los escalones del porche. Me senté en mi silla. Doña Bene me pasó la taza sin que yo se lo pidiera. Gracia dejó a Pingo y vino a instalarse a mi lado con esa naturalidad total. El monte estaba al frente, enorme, oscuro y lleno de vida invisible que cantaba por todas partes. Y me quedé allí,
con el café caliente en la mano, la piedra en el bolsillo de mi camisa y ese ruido de gente a mi alrededor, mirando el horizonte que había contemplado solo durante 4 años. Ya no estaba solo. No porque la soledad hubiera acabado de golpe. La soledad no termina así. Aprende a convivir con la compañía, se hace más pequeña, pero no desaparece. Y tal vez deba ser así, porque fue ella la que me mantuvo en pie mientras el vacío era más grande. Pero estaba diferente. Estaba del tamaño justo. Afuera el monte cantaba y yo escuchaba.